han logrado una reestructuración de la deuda y que está colgada con alfileres. Vemos lamentablemente cómo en lo oscurito, ¿sí?, el secretario de Finanzas hace toda una negociación, una reestructuración de la deuda, pero lamentablemente esto se ha convertido en un barril sin fondo. Si hacemos un análisis de todo lo que ha venido en esta administración y desde la administración pasada, nos entregaron en el 2012 una deuda de 35,000 millones de pesos. En el 2013 hablaban de 34,000 millones de pesos, pero no hablaban, y esto lo han mantenido oculto, de 1.400 millones extras que se pagaron en ADEFAS. Las ADEFAS son adeudos de ejercicios fiscales anteriores que no los tienen reportados y que se cubrieron en el 2014. No sabemos a dónde fue parar esos 1.400 millones, que son deudas de la administración pasada. 2014, 34,000 millones de deuda con bancos y 950 millones de pesos en ADEFAS. Marzo de este año hablan de 36,000 millones de pesos de deuda más 900 millones en ADEFAS. Total de ADEFAS 3,250 millones más los 2,500 millones de pesos que tienen de deuda para pagar a proveedores, lo que nos da un boquete de 42,000 millones de pesos de la deuda pública de Coahuila real. ¿Qué es lo que hizo la actual administración? Cuando ven la reforma constitucional que aprueban los diputados y senadores y todas las legislaturas locales, se adelantan y el 19 de noviembre del año pasado piden una autorización para renegociar la deuda por 37,000 millones de pesos, la que anuncian el día de hoy. Y es lamentable que nos informen al Congreso o nos demos cuenta por los medios de comunicación y no hayan hecho un ejercicio realmente de transparencia y rendición de cuenta, porque al día de hoy seguimos sin conocer el destino de esos más de 42,000 millones de pesos. Un acto de complicidad del gobernador Rubén Moreira por encubrir lo que ha sido el robo más grande que han sufrido los coahuilenses. El gobernador omite informar que este refinanciamiento es producto de una deuda que tuvo un origen ilegal, de una deuda que fue contratada sin autorización y respecto de la cual todavía se desconoce el destino de los recursos solicitados por el gobierno estatal. Omite informar que a partir de que se conoció que el monto de la deuda ascendía a 36,000 millones de pesos, el gobierno del estado mes con mes no ha dejado de pagar cientos de millones de pesos solo por los intereses de la deuda. Es decir, nada más en estos 4 años, prácticamente, compañeras y compañeros de la prensa, es un dato muy importante el que voy a dar, hemos cubierto casi la mitad del monto del endeudamiento solo por concepto del manejo de la deuda. Solo por este concepto hemos pagado casi 16,000 millones de pesos, o sea, 15,821 millones de pesos, y hoy el gobernador Moreira nos viene a decir que nuevamente coahuilenses debemos los mismos 36,000 millones de pesos. Imagínense nada más, bonita historia. Esta nueva estructura fue aprobada en noviembre del 2014, en noviembre del 2014 por el Congreso local. Tuvo el voto en contra de la bancada del PAN de esta reestructuración, y lo hicieron con prisas, en lo oscurito, como lo han hecho siempre, aprovechando que estaba a unos días de entrar en vigor una reforma en materia antideuda que presentamos los legisladores federales. Lo que no informa el gobernador es que todas estas omisiones obedecen a la impunidad que define a las relaciones de este gobierno con temas de corrupción. Lamentable que, aprovechando esta ventana de entrada en vigor, el gobierno de Coahuila hubiera hecho un albazo legislativo para negociar en lo oscurito, como lo dijo el diputado Jesús de León. Y hoy nuevamente vienen a decirnos a los coahuilenses que han logrado una reestructuración de la deuda, que lo único en lo que se traduce es que ya tiramos 16,000 millones de pesos a estos mismos bancos,
Las mismas 7 instituciones bancarias con las que renegociamos hoy la deuda, ya les hemos pagado 15.800 millones de pesos. Y hoy nos vienen a decir que seguimos debiendo 36.000 millones de pesos. Seguiremos dando esta batalla legal con los mecanismos legales que tenemos al alcance y, por supuesto, impulsando, como lo hemos hecho ya, y con los resultados que tenemos, que la reforma antideuda se aplique de aquí en adelante como ya entró en vigor y que no siga ocurriendo lo que ocurre en Coahuila.